Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. En este día, mis hermanos, voy a compartirles el Salmo número 1. Les pido en este momento que pongamos mucha atención, saquen su Biblia, mis hermanos, vamos a leer de este hermoso Salmo. Vamos a comenzar el libro de los Salmos, de hecho, para que nos sigan acompañando durante estas lecturas y pues también para que usted y nosotros leamos juntos todos los días estos mensajes, estos bonitos salmos que compuso el rey David, ¿verdad? Estos salmos que con mucho amor los hizo para nuestro Dios, con mucho amor porque el Señor estaba agradado también con David, este rey que hizo todo el tiempo la voluntad de Dios. Y ojalá que nosotros también, mis hermanos, hagamos la voluntad de Dios cada que se nos pida un favor, cada que se nos pida que hagamos el bien a los demás, hagámoslo sin pensarlo, porque el hacer el bien a los demás es lo mejor que podemos nosotros hacer en nuestra vida. Voy a comenzar pues, mis hermanos, vamos a leer con mucha tranquilidad y pidámosle al Señor que nos haga entender este mensaje de hoy día, que a través de este hermoso salmo vamos a leer. Comencemos pues. Dice así: dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impios. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio de los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos, y acaba con el sendero de los malos. Bendito y alabado sea el Señor. Este salmo, hermanos, habla de lo dichoso que es un hombre cuando lleva un buen comportamiento, cuando no va a reuniones de malvados y sigue siempre los caminos del Señor, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en junta de los burlones. ¿Cuántos hemos visto esto, mis hermanos, muy a menudo con las personas que le gusta juntarse con hombres que solamente se la pasan burlándose de los demás, o personas que quieren hacer el bien pero que de repente también le llama la atención acercarse con esa clase de gente, con esos que solamente se la pasan hablando de los demás, burlándose de los demás, pensando que ellos están bien, cuando la realidad, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo actuamos y cómo hacemos ante el Señor. Porque el Señor, sabemos bien que Dios no le agradan todos aquellos que hacen la maldad, o que se burlan de los demás, o que caminan solamente por el sendero de los malos, por aquellos caminos que no van al Señor. Si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros continuamos rectos con Dios, llegaremos a buen puerto. Llegaremos al sendero donde Dios quiere que nos encontremos un día, donde Dios quiere que estemos contentos por una eternidad. Es como dice aquí en la palabra de este hermoso salmo. Sabemos que eran alabanzas, que eran para darle gloria a Dios, que eran para que Dios se agradara con las personas. Obviamente que son compuestos por el rey David, pero se utilizaban para la liturgia, para cuando la gente se reunía en torno a Dios. Cantaban estos hermosos salmos, salmos que le agradaban al Señor. Cuando ellos se reunían, una felicidad completa, una felicidad por todo el pueblo, que duraba bastantes días, esa felicidad. Y esas fiestas eran a veces hasta 7 semanas. Hermanos, hoy en la actualidad, se nos pide que vayamos a misa 1 hora y no queremos hacerlo. ¿Por qué nosotros somos tan flojos? Cuando lo que Dios pide es que estemos siempre reunidos en torno a Él. Sabemos bien que cuando hablamos del Señor, Él está en medio de toda esa gente, junto con nosotros, porque estamos hablando de Él. Estamos en su nombre reunidos. Entonces, las reuniones en el templo son muy hermosas, son muy importantes. Y cuando lo hacemos, a Dios le agrada.
Pero ¿qué sucede? Que hoy día ya no queremos ir al templo. Ya no queremos reunirnos una hora en torno al Señor. Por eso es que se nos pide siempre que oremos, que pidamos a Dios y le demos gracias, porque es lo mejor que podemos nosotros realizar en nuestra vida, sin despegarnos de la oración, sin despegarnos de rezar. Todo esto nos va a servir a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que en aquel tiempo lo hacían. En aquel tiempo sus reuniones eran muy hermosas. Ellos estaban gozosos y el Señor les daba la alegría. El Señor le da alegría a todo aquel, mis hermanos, que le ama y que le alaba todo el tiempo. Por eso, la invitación a que nosotros no dejemos de acercarnos a Dios a través de la lectura, a través de la oración, yendo a misa, todo esto nos va a servir muchísimo. Nunca abandonemos a Dios, porque aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, Dios no necesita de nosotros. Él es Dios, recordemos eso. Pero no nos puso aquí como haraganes, nos puso para llevar a cabo lo que Él nos pide que hagamos en esta vida. Si eso fuera en aquel tiempo del Antiguo Testamento, cuando los profetas eran escogidos por Él mismo, cuando Él les hablaba, cuando Él les susurraba a los oídos, cuando Él les daba visiones, se las daba para que hablaran con el pueblo, para que el pueblo también hiciera su voluntad y caminaran rectos y no se fueran a desviar. Esto era lo que Dios quería de las personas desde aquel tiempo. ¿Se imaginan hoy en la actualidad? Dios que ve el mundo totalmente destrozado, Dios que ve a la gente alejada de Él. ¿Ustedes creen que Él está alegre? ¿Ustedes creen que Él está contento con lo que ve? Obviamente que no, mis hermanos. Y nuestro trabajo es ese, hablarles a los demás de Dios, introducir a nuestros hermanos al amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no estemos como haraganes, porque como les decía, Dios no nos ocupa para nada, Él es Dios, Él puede hacer que las personas cambien de un momento a otro, pero nosotros ¿qué vamos a estar haciendo aquí? ¿Nada? Claro que no, tenemos que trabajar, tenemos que introducir a nuestros hermanos al amor de Dios, que lo amen también y amar a nuestros hermanos como amamos a Dios. De lo contrario, no entraremos en su reino. De esto nos habla el Salmo de hoy día. Si queremos alegrar al Señor, si queremos estar un día junto a Él, tenemos que hacer su voluntad. De lo contrario, no nos ganaremos ni un pedacito de ese reino. Entonces, si lo queremos todo, hay que hacerlo todo. Hay que amarle por todo lo que Él nos da, porque Él nos da bendiciones todos los días. Desde el momento en que nos levantamos hasta que anochece, el Señor nos bendice. El Señor nos da todo lo que se necesita en el hogar, todo lo que se necesita en nuestros empleos, para nuestros hijos, para nuestra familia. Entonces hay que ser agradecidos y darle gracias a Dios, así como lo hacía el rey David a través de estos salmos que se los componía. También nosotros podemos componer un bello salmo y cantárselo al Señor, y les aseguro que a Él le agradará, pero hacerlo con amor, hacerlo con devoción, todo lo que hagamos, ¿verdad? Si rezamos, hacerlo con devoción. Si oramos, con el corazón abierto, porque si estamos pensando en otras cosas cuando estamos en oración con el Señor, no se nos va a tomar en cuenta. Mucha gente está orando y está pidiendo hacerse rico de la noche a la mañana. ¿Ustedes creen que Dios, sabiendo bien cómo es aquella persona, le va a dar lo que le está pidiendo en su petición? Si lo necesita, y si a Dios le parece bien, se lo va a dar. Pero si Dios ve que esta persona solamente se va a hacer daño con lo que le está pidiendo, pues no se lo va a dar. Hermanos, Dios trabaja así. Él ve el futuro, Él ve todo lo que va a suceder más adelante. Nosotros no lo vemos. Nosotros vemos nada más lo que está sucediendo enfrente de nosotros en ese mismo día. Pero Dios lo ve absolutamente todo. Él ya ve cómo te vas a hacer tú más adelante. Él ya sabe cómo vas a actuar
Si tú le vas a seguir amando, solamente tu amor va a durar por un tiempo. Dios ya te conoce. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Desde que estuvimos allí en su vientre, el Señor ya nos conoce. Ya sabe lo que vamos a hacer. Porque venimos de Él. Venimos desde allá. Solamente que nosotros no nos recordamos cómo fue todo. Pero Dios nos envió aquí a la tierra para que viviéramos y hiciéramos su voluntad. Entonces, si vamos a vivir haciendo el mal todos los días de la vida, ¿para qué nos envió el Señor aquí? Para nada, para ser unos inservibles. No, el Señor nos envió para eso. El Señor nos envió para trabajar y para reunirnos en torno a Él todo el tiempo que podamos. Claro que cuando estamos trabajando no lo vamos a hacer, pero sí vamos a tener nuestro pensamiento al Señor. Vamos a orar, vamos a cantar alabanzas en el nombre de Él. En su nombre hagámoslo todo, si no mejor no hagamos nada, mis hermanos, porque la alabanza es solamente para nuestro Dios. La alabanza a Dios le agrada cuando somos sinceros, cuando amamos de todo corazón. Al Señor le agrada eso. Así como el pueblo, cuando se arrepentía de sus pecados y llevaban sus becerros, llevaban sus corderos, sus chivos, y los presentaban ante Dios para masacrarlos y quemarlos en su presencia. El Señor sabía que esos hijos de Él lo estaban haciendo de todo corazón y les perdonaba el pecado. Y había muchos que solamente en ese día se arrepentían, pero después seguían igual. Y Dios conocía sus corazones. Así nos conoce hoy en la actualidad también. Por eso, como les digo, lo que hagamos, hagámoslo con amor, con dedicación al Señor. Si no, mejor no hagamos nada. Hermanos, Dios nos ama. Dios quiere que volvamos a Él. Si es que estamos perdidos, si es que nos hemos desviado, el Señor quiere que sigamos con Él. Por eso a veces nos suceden cosas, a veces nos suceden tragedias que no son muy agradables para nosotros. Nos duele mucho, pero Dios sabe por qué permite que esto suceda. A veces, cuando tenemos ahí la tragedia, nos duele muchísimo y le preguntamos a Dios que por qué suceden las cosas. Pero la realidad, mis hermanos, es para que reflexionemos en nuestra persona y reflexionemos en cómo hemos ido ante Dios. Y Dios nos perdona y nos vuelve también a dar su amor. Nos vuelve a regresar todo aquello que habíamos perdido en aquella tragedia. Nos lo regresa, pero siempre y cuando le amemos de corazón y le busquemos de corazón. Hagámoslo pues de esa manera para que le agrademos a Dios y Dios nos siga buscando todos los días de la vida. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.